¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. En esta ocasión invité a mi esposo, Antonio Miranda. Él está aquí acompañándome debido a que vamos a tocar un tema que ha sido de mucho interés para las personas que nos conocen, y como es un tema familiar y es un tema que nos compete a los dos, estoy hablando del tema del aprendizaje de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos. Pues obviamente quise que él estuviera acompañándonos en esta ocasión. Y bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a tener estas aportaciones juntos y vamos a empezar a hablar respecto al aprendizaje libre fuera del sistema escolarizado en los planteles. ¿Cómo nosotros lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Son muchas preguntas las que nos han hecho, a pesar de que hay mucha información en la web, como que todavía es demasiado, como que todavía no tienen bien claro a pesar de todo lo que encuentran en internet. Entonces el propósito es sintetizar tanta información. Entonces, una pregunta que es como que la primera que regularmente nos hacen es ¿por qué? ¿Por qué nuestros hijos no asisten a la escuela? Así es. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Y bueno, Antonio Miranda para servirles y pues gracias a mi esposa que me está invitando en esta serie de pláticas informativas. Y de verdad que no habíamos tenido tiempo de hacer esto, hace ya, incluso ya años que queríamos hacerlo juntos. Pero nunca está de más y nunca es tarde, y más ahora porque pues el tema antes era un poquito para extraños. Hoy día es para propios y extraños. O más bien antes era para propios, ¿verdad? Hoy día ya es para propios y extraños. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el tema de lo que se conoce como Se le conoce como homeschooling y otros, ¿no? O aprendizaje sin escuela o escuela en casa. Sí, es un tema que en los últimos años ha crecido y está en boca de todo el mundo, bueno, de medio mundo, tratando de saber qué es, por qué es, indagar los que van a tomar esos recursos, ¿no? Y bueno, mi esposa, obviamente, pues hemos estado platicando de eso, me involucraba en esta parte y realmente íbamos a ser muy escuetos, venir y decirles por esto y a lo mejor nuestra experiencia, nuestros puntos de vista, nuestras necesidades como familia, como personas. Vamos a hablarles un poquito de quiénes somos, cómo somos, nuestra forma de vida. Pero yo le comentaba a mi esposa que a mí me gustaría, y lo voy a hacer, tener un trasfondo un poquito sobre qué es esto que está pasando en esta sociedad en pleno siglo XXI, dicen, ¿verdad? Ya en la era ya de las telecomunicaciones ya más avanzadas, en la era de ya próximamente el 5G, ¿verdad? Que ahorita está también, y lo digo porque un punto importante, el cual quiero mencionar en esta introducción que quisiera hacer es, vivimos en una sociedad que va al ritmo del desarrollo de la ciencia, la tecnología, los medios multimedia, y no podemos estar fuera de ello, ¿no? Entonces, bueno, mi aportación en esta introducción es de que quisiera mencionar anticipadamente que vivimos en una sociedad en donde, a menos que alguien decida irse a las montañas, y que gente lo ha hecho, y ha hecho sus comunidades, ¿verdad? Apartadas de la civilización. No solo fuera de la periferia, sino apartados de la civilización, básicamente, y que está muy bien y qué bueno, ¿no? Pero la gran mayoría, pues finalmente vamos a estar de una u otra forma conectados con las urbes, sí, ¿verdad? No todos tenemos las posibilidades de movernos. Claro, ¿no? claro, y además, pues sí es otro mundo totalmente, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas tenemos esta sociedad encima y tenemos a nuestros hijos, que la importancia comienza ahí, ¿no? Nuestros hijos. Ajá. Hoy día se habla de mucho de escuela en casa, o homeschooling, o
otras etiquetas. Unschooling y otras formas, de tal forma de que está en tela de juicio el sistema escolarizado. Está en tela de juicio el sistema escolarizado, sobre todo en México, porque hay carencias, hay una historia reciente de la escuela, con deficiencias, con corrupción, con escuelas, aulas, maestros y todo lo que tenga que ver afectado, ¿verdad?, por la corrupción y demás, y al final no hay una enseñanza de calidad, menos educación y entre muchas cosas más, bullying y muchas cosas que vamos a ir hablando también poco a poco. Pero es el interés de muchos padres hoy día empezar a pensar que la escuela no es la única opción, hablando de las aulas, del plantel, de los edificios, de una u otra forma como se conoce, ¿no? Y que se está optando por darles la formación académica desde la casa. Una cosa que hemos resuelto ayer apenas es qué queremos transmitir, porque no necesariamente es la etiqueta de homeschool, así como que vamos a la escuela en casa o en la casa estudian, sino que al final de cuentas estamos metidos en una sociedad en donde estamos rodeados de conocimiento, estamos rodeados de, sí, mucha materia prima, muchos recursos naturales, pero todos están conectados con la ciencia y la tecnología, con las energías, con el desarrollo, con las telecomunicaciones, con todo eso, y todo funciona así. Entonces, importante es algo que tenemos que pensar cuando hablamos de la formación académica. Finalmente pensamos en un título que es Aprendizaje académico en libertad. Aprendizaje académico en libertad. ¿Y qué es esto? Porque la primera cosa que quisiera yo transmitir para todos es, porque hay personas que nos han malentendido sobre sacar a los hijos de la escuela. Ya nada más escuchar esto, para algunos es un poco escandaloso. ¿Cómo que los vas a sacar de la escuela? Y entonces, ¿qué van a aprender? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a aprender? Y que con quién van a socializar, y se van a quedar de burros, decían mis abuelos, ¿verdad? Muchas cosas piensa la gente, ¿no? Sí. Antes, bueno, no sé si lo comentamos de una vez o más adelantito, pero hay que mencionarles porque estoy segura de que es la primera vez que algunos de ustedes o algunas de ustedes están viendo algún video de este canal, y si no, bueno, ya conocen un poquito de mi historia, pero nosotros tenemos 3 hijos. Quisiera que de alguna manera dejemos bien en claro un poquito de la base sobre nosotros. Tenemos 3 hijos, tenemos un hijo de 10 años, ya va para los 11 en muy poco tiempo. Tenemos una pequeña de 6 años y tenemos nuestra pequeñita de 2 años. Entonces, nunca han ido a la escuela nuestros hijos, es decir, nunca han pisado un plantel educativo, y hasta la fecha, hablando de nuestro primer hijo, por ejemplo, el mayor, Joel se llama, él sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe restar, sabe lo más básico y elemental, que es lo mismo que quizás le hubieran enseñado en la escuela, simplemente lo aprende de una forma distinta. Entonces, esto como un contexto, ¿no?, de quiénes somos nosotros. Sí, y también en los últimos 10 años, un servidor, por ejemplo, ha tomado el recurso de estudiar en casa también, o desde casa, para compartir un poco temas que tienen que ver con la historia, con la geografía, con la política, geopolítica y muchas de estas cosas. Y no he tenido que ir a la universidad, ¿verdad?, a tomar cursos allá. Se ha hecho desde casa. Bueno, entonces el punto es qué piensa la gente y qué queremos transmitir cuando decimos no van a la escuela. No van a la escuela, ni van a ir, no por ahora. Número 1, no estamos promoviendo el analfabetismo. Número 1, no estamos promoviendo la ignorancia, no estamos promoviendo que nuestros hijos se queden retrógrados, ¿verdad? Ninis, ni tampoco nada de esas cosas. Todo lo contrario. Queremos que en este mundo, mientras vivimos en este mundo, estén enterados de lo que está pasando afuera y de las herramientas que hay, ciertamente, que han surgido del conocimiento actual de los últimos siglos, sobre todo basándonos, y ahorita quiero entrar un poquito en este ambiente, desde la revolución industrial hasta acá, lo que es el enciclopedismo y lo que es la metodología de la investigación, las ciencias, el conocimiento, el progreso,
las telecomunicaciones y hoy día lo que estamos viendo, el internet y todo lo demás, por supuesto que no estamos, y eso es lo primero, que no se nos malentienda. La formación académica, la currícula, la puedes tomar incluso en el cerro, en las montañas, en la playa, donde sea, ¿verdad? Porque hoy día ya hay acceso a eso, y yo casi estoy seguro, si vemos años más adelante en esta vida, de que en pocos años, muy pocos, se va a formalizar el estudio académico o intelectual, podríamos decirlo, cada vez más a través del internet. De hecho, yo, por ejemplo, y otras personas también compartimos lo que se puede conocer como el trabajo en casa. Yo soy diseñador gráfico, yo desarrollo website, por ejemplo, y diseño pues digital, es decir, todo está basado en la computadora y no necesito salir, solamente me conecto, hago los gráficos y estamos en comunicación, así, los enviamos, todo eso, ¿no? Pocas veces hay que recurrir a la maquila, hay que ir con los maquiladores, ¿no? Pero lo que voy es, estamos enterados de un mundo cambiante, tanto que nuestro hijo, por ejemplo, a los 10 años que tiene ahorita, con los conocimientos básicos de la currícula, de allá afuera, ya ha optado, y es algo que nosotros hemos y vamos a hacer con nuestros hijos, tratar de entenderles cuál es lo que ellos quieren estudiar, hacer, aprender, ejecutar. Y hoy día nuestro hijo, por ejemplo, está desarrollando ya animación 3D. Ya es muy hábil ya en un programa y yo digo, a sus 10 años está muy bien. Yo espero que si tenemos vida más adelante, a los 15 ya pueda dominar varios programas y ya pueda tener él toda una galería y clientela, ¿no? Sí, lo deseo, obviamente, ¿no? Sí, porque todo esto ha sido por su propia motivación e iniciativa, o sea, nada se le ha impuesto, nadie le dijo, ándale, ponte a estudiar 3D, ¿no? O sea, o ponte a diseñar en 3D. Todo comenzó porque a él le gustaba mucho el dibujo desde bebé, o sea, de verdad, todavía creo que apenas empezaba a caminar y ya estaba haciendo unos dibujitos ahí que parecían carritos o que parecían como panecitos o quién sabe qué cosas. Y así se fue perfeccionando y 6, 7 años y dibujaba súper bien. Y así fue que encontró como que esa área que a él le gusta, que es el modelado en 3D. Y ahorita está muy metido en eso y pues es por su propio gusto, que es lo que se busca, que cuando estén en casa aprendiendo, desarrollen sus habilidades y que lo que hagan, que incluso les genere una remuneración, obviamente sea algo que les guste. Claro, y yo por mi parte, como diseñador, pues yo lo senté por primera vez en un ordenador para que usara el Paintbrush del Windows y comenzó con eso. Y al rato lo aventé un poquito en el CorelDRAW, al rato el Photoshop y todos estos, pero de pronto vio el 3D animado y ahí se metió y ahí se quedó. Y eso le gustó. Bueno, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Hay toda una historia, por supuesto, de los últimos 2, 3 siglos, revolucionada, en donde nuestra sociedad se ha metido en un tema de desarrollo, aunque vivamos en países en vías de desarrollo, se les llama así, Latinoamérica, muchos, y aunque otros están ya dentro de la categoría de países desarrollados, todos estamos finalmente bajo una sociedad pujante en torno al desarrollo, la tecnología, las ciencias. Hoy día que estamos hablando de la guerra económica de estas potencias y los recursos naturales, las investigaciones, lo que se conoce como las tierras raras y toda la tecnología, sobre todo los teléfonos inteligentes, las aplicaciones, el desarrollo de nuevas tecnologías, básicamente no podemos salirnos de la currícula inventada, ¿verdad? Estamos de una u otra forma dentro de la metodología de la escuela, de la enciclopedia, de los idiomas, de todo esto, es decir, no estamos ajenos. Sin embargo, en nuestro interés y en lo a lo mejor tal vez de muchos es todo lo que vemos pues en esas escuelas, ¿no? No solamente es conocimiento y algo de educación. En los últimos años ha sido la escuela, por decirlo, intervenida por filosofías, por ideologías, por el humanismo, por políticas, etcétera, que obviamente para algunos de nosotros
son perjudiciales, por decirlo, para nuestros hijos, ¿no? Y háblese del tema, por ejemplo, ¿verdad?, del asunto con la, ¿cómo se le llama esto? Ideología de género, diversidad y todo eso. El bullying. Tantas cosas que hay, cosas. Y que cada quien obviamente toma las decisiones sobre eso. En el caso de nosotros, pues es querer evitar a nuestros hijos que puedan sufrir esas cosas, ¿no? Que puedan padecer y que puedan estar involucrados en cosas innecesarias, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto. Vivimos en una sociedad en donde estamos rodeados de todo esto, y lo que estamos haciendo nosotros y tal vez algunos otros padres es pensar en cómo los vamos a mantener al tanto dentro de esta sociedad que va avanzando, pero a la vez al margen de muchos peligros o de muchas cosas que creemos que no necesariamente nuestros hijos tienen que estar ahí. Bueno, hablando un poco de historia, desde la Revolución Industrial hacia acá, las naciones y sobre todo las que han emergido con control, poder y dominio, desde las guerras y desde las intervenciones, sabemos que han puesto como el camino, como la dirección, y todas las naciones van hacia lo mismo, ¿no? Y de pronto nos vemos en una sociedad capitalista, al menos en Occidente. Yo no sé quién vaya a ver este video, a lo mejor en Oriente, en Medio Oriente o más allá de habla hispana, al menos de habla hispana, y cómo vean, pero incluso hoy día hasta Oriente el capitalismo está metido. Y a lo que voy es de que no hay forma para este sistema, incluso cuando muchos hoy día sabemos de la industrialización, no hay forma de cómo moderarse. O se mantiene vigente y constante la producción, o en el peor de los casos aumenta más, y cada vez aumenta más los requerimientos, ¿verdad?, de todas las áreas. Llámese medicina, llámese alimentos, llámese lo que se llame, siempre va en aumento. ¿Y qué significa esto? Que al menos podríamos hablar en las últimas 5 décadas, la mano de obra, el personal capacitado y todo esto que se ha requerido sigue en aumento, y por supuesto refleja una sociedad pues esclavista, ¿no? Un punto importante que queremos mencionar en esto es una sociedad esclavista, una sociedad en donde claramente vemos en el sistema escolarizado una formación académica y controladora desde el principio hasta el fin, para incluso impedirte de un desarrollo emocional, natural, familiar, personal, etcétera, como un individuo, como una persona, ¿verdad?, normal. Y vemos una sociedad en donde desde pequeños ya los especialistas intentan independizar a los bebés y mandarlos rápidamente a una cuna y luego a su cama y luego el destete a los 6 meses rápido todo eso. A veces, incluso hoy día ya lo sabemos todos, y mi esposa ha hablado de esto para las que han escuchado sus clases, desde el embarazo ya el ser humano ya está controlando cuándo van a ser, cómo van a ser y hacia dónde tiene que ir. ¿Y cómo van a ser? Después la escuela te lo va formando y ellos deciden. Todos sabemos que ellos deciden, al menos en México, sobre el número de escuelas y universidades, y además también sobre un mismo sistema cuadrado, cuántos necesitan hasta arriba. Porque mientras van pasando, saben que quieren obreros, saben que quieren medios profesionales, saben que quieren profesionales más o menos, profesionales completos y doctorados y niveles superiores, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Que obviamente en una sociedad en donde se mueve por la gran mayoría de trabajadores abajo para beneficiarse muchos o algunos pocos arriba, nos encontramos con todo este escenario en donde a estos países no les interesa mejorar
ni la formación académica, ni agregar educación, ni evitar muchas problemáticas en las escuelas. Y eso obviamente pues es notable para muchos, y por eso también se toma este recurso de poder darles la formación académica a nuestros hijos desde la casa, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos diferentes facetas en nuestra sociedad, ¿no? Y son facetas que hoy día se reconocen, hablando, por decirlo, dentro de los usos y costumbres, dentro de aspectos culturales, dentro de aspectos religiosos, que aunque no somos religiosos, finalmente la gente tiene calificado el tipo de creencias, cualquiera que sea, como un punto religioso, y que en una sociedad como la de ahora pues también se tiene que respetar, ¿no? Entonces entendemos, al menos en México, no sé en otros países, otra problemática que tiene que ver con la formación académica o desarrollo, formación académica, vamos, escuela, para llamarle de una forma clara para todos, escuela laica, que no lo es, ¿verdad? Y independientemente de la cultura, la tradición o los usos y costumbres, pues una escuela que se proclama laica, pues tiene que ser laica en todas sus facetas. Y esa es otra cosa, por ejemplo, que ya hablaremos más adelante también de eso, que finalmente es algo que muchos consideran, ¿no? Al menos nosotros sí lo consideramos. Y bueno, para todo esto tenemos que analizar, que ver que nuestras sociedades se han ido desarrollando de manera que están requiriendo de nuestros hijos una disposición para irlos formando e irlos despegando del vínculo familiar. Y todo esto que conocemos como capitalismo es finalmente crear de cada individuo, podríamos decirlo, se va a escuchar feo, ¿verdad? Un militante o un esclavo o un siervo para todo un sistema, ¿no? Que está bien estructurado, y que no solo eso, qué bueno que todo esto fuera una oportunidad de desarrollo y de libertad financiera, como muchas veces se menciona, pero termina siendo finalmente un círculo vicioso y dañino, porque al menos nosotros, y al menos en este país, no sé en otros países y no sé con qué otras personas, pero al menos acá es muy recurrente el asunto de toda una vida de escuela, de programación, de capacitación, para finalmente llegar a el momento laboral y la adquisición de bienes que va para muy largo y que generan deudas, ¿no? Es decir, capacítate para que puedas trabajar y puedas tener a través de la deuda, y después lo que necesites, y después lo que falta, y después renovarte, y es un cuento nunca acabar. Sí. Es algo que genera frustración, es algo que además como padres hemos visto fuera, que entorpece finalmente también el núcleo familiar, entorpece a la misma sociedad, porque cuando empieza a fallar esto, hoy día ya conocemos también, dentro de todo este sistema capitalista, vemos las deficiencias en algunos sectores, lo cual genera delincuencia, lo cual genera comercio informal y otros aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la delincuencia, ¿no? Es decir, la verdad es de que este tipo de sociedad, este tipo de sistemas es fallido y genera dos males. El rencor, por un lado, de la sociedad, que genera muchos males, y por otro lado, podríamos decir,
la entrega total de gente que finalmente termina trabajando para un sistema que no tiene llenadera, que no tiene stop, que siempre va a estar requiriendo más y más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros cuando vemos esto y vemos a nuestros hijos? Y que por una parte nosotros ya hemos evadido y evitado. Lo primero que pensamos es que necesitamos tener algunas bases que se han tenido y que por el lado de nuestra fe, aunque no vamos a hablarles aquí, ¿verdad?, de cosas que no quieren escuchar a lo mejor algunos, pero por el lado de nuestra fe vamos a estar poniendo algunos principios, ¿verdad?, que nos han ayudado a no entrar en este rol tan adentro, sino verlo desde afuera, estar al margen, y que una parte es tener la formación académica en casa, pero número uno, nosotros no intentamos ir al ritmo de lo que allá afuera esta sociedad impone, ¿no? Que es no solamente la escolarización, sino pues el capitalismo, ¿verdad? La prosperidad que el sistema capitalista maneja, ¿no? De que necesitas tener una u otra cosa para decir que estás bien, que estás estable económicamente, que tienes solvencia, que es lo que generalmente se busca, y que terminan, como dice el dicho, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, o sea, no trabajan para disfrutar incluso del dinero que ganan, o sea, muchas veces ni siquiera eso se puede, ¿no? Claro, claro, y se termina además realmente trabajando, o sea, cuando se habla del trabajo, pues sí. cuando se habla del trabajo, no es algo que la gran mayoría, y al menos yo conozco de la gran mayoría, conozco de la gente, aún con profesión, aún con título, aún con carrera, aún con lo que sea, la verdad es de que por todas estas deficiencias del sistema terminan en alguna área cerca a lo mejor de su carrera o muy lejos de su carrera y terminan trabajando, no desarrollando lo que les gusta, sí, y no obteniendo beneficiándose de eso. Y no obteniendo un beneficio de lo que les gusta, y además a lo que iba hace un momentito es trabajando esforzadamente, a veces hasta 2 trabajos, o si no, largas jornadas de trabajo, porque también el sistema les está diciendo tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, tienes que actualizarte, tienes que adquirir aquello, tienes que, aquí en México hace un tiempo una tienda que decía el que nada debe, nada tiene, entonces era así como que pues claro, todo el mundo llega a tener lo que tiene en sus casas y todo por puras deudas. Por deudas, y entonces están atados y tienen que trabajar más, y es decir, otra vez es un carril desenfrenado, ¿no? Nosotros por nuestra parte, por la fe en la que creemos, entendemos que la vida del hombre no está en las cosas, ni la felicidad está en las cosas, y mucho menos en las cosas que te dicen que necesitas o que debes de tener, ¿no? Hay cosas que sí son necesarias, y cosas necesarias que las puedes obtener con un ingreso moderado, modesto, o incluso sin preocupación, pero obviamente siempre evitando lo otro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo otro siempre te va a exigir más, siempre te va a exigir más tiempo, te va a exigir más vida. Hoy día nos damos cuenta porque tenemos gente que nos rodea y gente que conocemos más allá, por ejemplo en la escolarización, que están terminando de estudiar a los 20 y tantos, y si acaso tienen el deseo de casarse y se casan, tienen que truncar su vida marital sin tener familia o sin vivirla como debe de ser, porque tienen que trabajar, porque para eso estudiaron, y porque tienen que ahorrar, y porque tienen que no sé cuánto. Tener lo suyo propio y todo. Y luego vienen más conflictos, más problemáticas, más situaciones, etcétera. U otros mejor dicen, no, mejor ahorita no. Es decir, si nos pusiéramos a analizar todo lo que ha pasado en los últimos 300 años, nos da como resultado un desastre dentro de la sociedad. Sí, empezando justamente desde la revolución industrial, que también trae como brazo el feminismo, que es algo que hemos hablado en los estudios bíblicos para mujeres, en otro canal que tengo que también está aquí ligado, está, no recuerdo cómo dice, pero está relacionado, creo dice canales relacionados, que lo pueden encontrar, se llama El lado femenino de la Biblia, el canal.
Ahí damos exclusivamente aportaciones bíblicas para mujeres y tocamos el tema del feminismo. Y justamente ahí lo desarrollamos, creo que dura como 2 horas el estudio, creo que está bastante bien, sintetizado después de toda la información que hay, pero detalladamente explicado cómo esta parte también nos ha hecho a nosotros, nosotras como mujeres, desligarnos de la maternidad. Y obviamente, como dice mi esposo, llega un momento en el que hombre y mujer tienen que trabajar para poder tener la solvencia económica, para poder tener el estatus que se dice que hay que tener en base a deudas o como sea, deudas o no. De todos modos es un círculo de trabajo que no pueden dejar, y que por lo tanto, como no pueden dejar de trabajar los dos para tener lo que creen que deben de tener, tienen que mandar a sus hijos a la escuela igual que hace 200 años. O sea, realmente es algo que seguimos viviendo en el mismo modelo, ¿no? Nada más con avances tecnológicos, pero es el mismo modelo finalmente. ¿Y qué hacemos? Pues que nos desentendemos completamente de los hijos. O sea, dejamos a los hijos a que el maestro, la maestra, la escuela se encargue de su aprendizaje, de su crecimiento y todo, y en la casa a veces son muy pocas las horas que se tienen para poder incluso convivir como familia. Y se entrega por completo la mujer a su desarrollo profesional, el hombre también al suyo, porque hay que traer el sustento también, y los hijos a lo suyo, y así, y las familias crecen así de despegadas, y finalmente es un brazo de lo que hoy vemos en la sociedad, de desorden, de por qué tanta violencia, de por qué tantos jóvenes que caen en drogadicción, que no tienen sentido por la vida, suicidios, mujeres mismas que se están suicidando con sus hijos o que asesinan a sus hijos, y luego, o sea, cosas que no podemos comprender porque la gente toma esas determinaciones, pero es justamente por este sistema capitalista del que estamos hablando. Sí, es un sistema opresor, realmente es hostil. Si nos vamos a los detalles, realmente vemos hostilidad, ¿verdad? Y sí, esos son muchos de los males que ha generado este sistema, ¿no? Pero bueno, si vamos a la historia y empezamos a pensar en las civilizaciones antiguas, cómo se movían, porque la verdad es de que la escuela, aunque como la conocemos ahora, ya sí tiene escasos 200. Aquí en México tiene menos de 200 años el sistema de educación Menos de pública. 200 años el sistema de educación público, es decir, de que empezaban a poner las escuelas y que la alfabetización y que todo esto, porque se entiende que antes de eso pues éramos analfabetas, que nadie sabía hacer nada. En el campo nomás las personas. Sí, pero el punto es de que eran analfabetas y la pregunta es cómo vivían, qué hacían, qué comían. Pues quién sabe, pero les iba mejor que ahorita. Cómo hacían sus negocios con sus siembras y cosechas y finalmente estaban bien, ¿no? La idea es de que, pensando en esto, si nos vamos al pasado, vemos todas las sociedades, y sí, por ejemplo, los griegos tenían sus escuelas de filosofía, de pensamiento, de geometría, eran geómetras, todo esto, como recitaba en el escuela de Sócrates o Aristóteles, no sé quién era, que decía, no, prohibido a la entrada si no eres geometra, ¿no? Y estaba como seccionado para los intelectuales, para los que pensaban, pero todo esto, ¿qué? A final de cuentas, todas las sociedades vivían de lo que tenían, ¿verdad? De la tierra, del ganado, pues ahora sí los recursos naturales, ¿no? La siembra y la cosecha. Muchos pueblos así lo hicieron por tanto tiempo, ¿no? Y obviamente hoy día ya nadie podemos pensar, bueno, vamos a volver al campo y vamos a hacer, no podemos hacer tampoco eso, ¿no? A lo que iba al principio era eso, pero ya estamos metidos en este carril. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? No podemos negar tampoco que tenemos técnicas, metodologías, conocimiento, libros, que hay estos recursos. Pero otra vez aquí el punto es cómo los vamos a usar y cómo queremos que nuestros hijos se desenvuelvan en todo eso, ¿no? Porque si hablamos de los últimos casi 200 años en México, pues vemos una evolución aparentemente, ¿verdad?, del sistema educativo, que hasta la fecha, incluso con lo que se llamó la última reforma aquí en México, ¿verdad?, del presidente anterior, no tenía nada de forma, es decir, al alumnado, al conocimiento, al desarrollo, el crecimiento intelectual en general no servía para nada. Hoy día todavía hasta la fecha es muy triste, no sé en otros países,
Pero en México, si tú pasas cerca de una primaria, de una secundaria, de una preparatoria, con solamente escuchar a los jóvenes, a los adolescentes, te das cuenta que no van a la escuela, los mandan. Y los mandan y adentro no aprenden y más bien van a la gran mayoría, no estoy diciendo que todos, sí, a convivir, a la convivencia. Es decir, no hay algo provechoso. Y por eso también vemos todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es, porque también vamos a pasar a la siguiente parte de cómo se hace, cómo lo hacemos, cuáles son las posibilidades, quién está hablando de esto, por qué se está hablando, cuáles son no solo las posibilidades, sino las formas, ¿verdad? Y los recursos que se tienen hoy día. Entonces, volviendo al punto de estamos en una sociedad en donde no se va a detener y en donde somos parte de ella y en donde, aunque hay el comercio que ha existido siempre, estamos rodeados de ciencia y tecnología, de conocimiento, de libros, y aquí es cómo los vamos a usar, ¿verdad? Cómo vamos a llegar a ellos para sabernos desarrollar en este mismo sistema, ¿no? Sin ser parte sometida o esclavizada de todo el sistema, pero sí siendo astutos, siendo sabios, inteligentes, de cómo transitar en medio de esta sociedad sin dejar de tener nuestro sustento, pero a la vez sin estar afanados en una vida materialista en donde todo el tiempo vas a estar encadenado a deudas o a carencias, por otro lado personas. Sabemos de historias en donde, por ejemplo, y es que en un país de más de 100 millones de personas, imagínense nada más, en un país como México, hoy día más de 110 millones de personas según las últimas estadísticas, en donde casi un 60% vive en pobreza y casi en pobreza extrema. Imagínense que todos estén dependiendo de una buena escuela en su pueblo. Imagínense, allá en la Sierra de Guerrero, donde soy yo, imagínense que la reforma, que no sé qué, que el secretario de Educación y que el presidente y que este y que el anterior y que el otro, todavía décadas peleándose con eso, y todavía en la montaña creen que si no tienen una buena escuela, con un buen maestro, nunca van a salir del hoyo, ¿verdad? Nunca van a conocer el progreso, nunca van a conocer el éxito. Cuando realmente desde su casa podrían ellos prepararse de la misma forma que un citadino, ¿verdad? Porque hoy día los libros están accesibles. Y también no significa que si no está una escuela y un maestro se van a quedar analfabetas. Lo que han demostrado muchas familias, y bueno, la sociedad en todos los siglos, e incluso hoy día, aunque hay escuelas, se ha demostrado que pues no se necesita ni una escuela ni un maestro para que el niño sepa ni hablar ni escribir, ¿verdad? O sea, naturalmente se puede dar esto, ¿no? Sí. Y todo lo demás. Entonces, son cosas como para meditar y decir, vivimos en esta sociedad, pero no quiere decir que estemos dependientes totalmente de ella y de sus recursos para estar a la par con ella. No, se puede hacer desde casa. Y se puede hacer protegiendo a nuestros hijos de muchas cosas, enfocándolos, no descuidándolos, disfrutándolos, que ellos nos disfruten a nosotros. Que disfruten su niñez, sus etapas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que disfruten esas partes o esos momentos de su vida, porque yo la verdad, y algo que yo quería mencionar es, a mí me tocó la escolarización, y aunque yo supe desde niño por el ambiente en el que viví que había niños que estaban en su casa estudiando, yo a veces me decía la cosa más extraña, yo no entendía por qué, pero yo fui escolarizado hasta la universidad, que llegué a entrar, y de verdad que de todo lo que aprendí o de todo lo que me tuve que aprender para el examen no me acuerdo el 99%. El 1% es lo que sabemos, que leemos y que hacemos una cuenta y lo otro. Que necesitamos. Y necesitamos y ya.
Pero, y no solo que no te acuerdes, o que si te pones a hacer memoria lo recuerdas, pero tú dices, pero ¿para qué te va a servir? ¿Para qué te va a servir incluso en una ingeniería curva bajo la recta, ¿no? O una ecuación de trigonometría o de álgebra, o esas cosas no te sirven en la vida cotidiana. A lo mejor nadie los va a usar en la vida nunca. No te va a servir para nada. A menos que quieras ir a la ciencia aplicada, por supuesto, o a la ingeniería, quieres estar desarrollando automóviles o cosas, bueno, ya es diferente. Pero en mi área no era eso, en mi área jamás va a ser eso. Y en mis hijos, por ejemplo, en sus áreas no creo que sea un tema de ingeniería, ¿verdad? Y si lo llegan a hacer, lo aprenderán cuando lo necesiten y no pasó nada. Exactamente, en su momento. Si de pronto mi hijo dice, bueno, yo me quiero trasladar del diseño 3D al desarrollo de ingeniería de algún artefacto, pues ya ese es otro. Sí. Ya tendrá sus recursos, ¿verdad? Pero todo puede comenzar desde casa, sin tanto estrés, sin tanto córrele. Yo he mencionado antes en otras ocasiones que viví una vida, como yo creo que la gran mayoría, desde las 6, levántate corriendo y que báñate y que esto y que el otro, sales corriendo estresado, que se te va el autobús o la combi, que tienes que caminar quién sabe cuántos kilómetros, toda esta interacción tan prematura. Sí, estrés para los padres, estrés para los hijos. Fíjense el resultado en la sociedad hoy día, dicen los especialistas, la gran enfermedad del siglo es el estrés. Y ya le tienen identificado como estrés escolar. O sea, ya para los niños. Ya está seccionado para ellos. Ya tienen su propio estrés también ellos, ¿no? Y están buscando la forma de revertir eso. Sí. Hoy día incluso yo he escuchado noticias como reformas laborales en México porque todos los que estudiamos una generación antes y que están ahorita, muchos, yo trabajo en casa, pero muchos están metidos en oficinas de gobierno, en empresas, en todo eso, no son eficientes. No son eficientes, no dan el ancho, como se dice aquí en México, ¿verdad? Y están viendo modelos laborales de otros países donde trabajan menos horas, descansan más, tienen actividades recreativas. ¿Por qué? Porque de niños nunca se les dio, no tuvieron un recreo de 30 minutos nomás para que córrele un ratito y te comes tu torta porque ya tienes que irte otra vez al aula. A sentar, ¿no? Ha dejado el resultado de obreros deficientes y además que obviamente también mal pagados, mal interesados en el trabajo, con trabajo verdadero, no con gusto por lo que haces, sino con trabajos, con preocupaciones, con deudas, y todo genera un sistema de estrés en donde después da como resultado enfermedades, dificultades, pleitos, divorcios, etcétera. O sea, nada más piensen en todo eso. Todo el caos. Y tú dices, ¿quieres eso para tus hijos? ¿Quieres encaminarlos a ese carril tan grande donde van a terminar igual y sus hijos y tus nietos y todo lo demás? Y es un desastre. Cuando tenemos ejemplos que han desertado de todo esto, han salido adelante tranquilamente, han tenido más ventajas y al final individualmente y personalmente en el caso de nosotros, pues por lo que creemos y por lo que esperamos, pues no vale para nada la pena lanzar a nuestros hijos a un mundo en caos, ¿verdad? Así de sencillo, ¿no? No lo queremos hacer. Y es por eso que hemos optado por, otra vez, y como dije al principio, no se entienda, no significa dejar analfabetas a nuestros hijos, no, al contrario, también está corroborado, está comprobado que los niños que suelen estudiar en casa pueden tener un buen rendimiento, tienen incluso muchas posibilidades en universidades, etcétera. O sea, no significa que... Y también hay otro tema, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero el asunto de la socialización, ¿no? Porque el asunto de la socialización creen que mientras estás en casa no van a socializar, que van a crecer todos así, ¿cómo se dice? Cohibidos, pues que atrapados. Es una de los ataques, ¿no? Porque es como un ataque, porque la verdad es que a veces la gente no es prudente cuando no conoce el tema en hacer algunos comentarios y lo hacen de una forma incluso despectiva, que bueno, pues nosotros ya sabemos cómo lidiar con esas circunstancias, pero
nos dicen, es que tú estás metiendo a tus hijos en una burbuja y los estás, mejor vete de ermitaño, ¿no? O sea, cosas así que, porque no conocen cómo es que se está haciendo y por supuesto, lo más importante, no conocen a nuestros hijos. O sea, generalmente nunca han visto a nuestros hijos platicar o convivir con un bebé, con un niño, con un adolescente, con un adulto, y no se dan cuenta de que eso no ha tenido ninguna repercusión, ni problema, ni desventaja en ellos, en ninguno de los dos mayores. La chiquita pues está muy chiquita, pero realmente es algo que no ha tenido ningún problema, ¿no? Claro, y quiero abrir un paréntesis respecto a esto, porque déjenme decirles que en estos años que nosotros hemos decidido por esto, por otro lado, y ese es un tema que vamos a hablar más adelante a detalle, cuáles son las formas, los métodos y podría yo decir incluso las filosofías y las ideologías dentro del tema de estudiar en casa, porque hablando de estas burbujas, lamentablemente sí hay métodos de escuela en casa que sí son una especie de burbuja hermética en donde sí pueden causarle daño a sus hijos. Sí. Nosotros somos bien claros y queremos estar bien entendidos que el hecho de que los tengamos a nuestra casa no significa que no van a abrir la posibilidad de socializar, a salir, a saber comprar afuera, a saber interactuar con la gente, a saber todo esto del mundo. Y les vamos a ir platicando cómo nosotros lo hacemos a manera de que se den una idea de lo que realmente sí es, porque es muy bonito ver personas que hablan en YouTube o en blogs o lo que sea, la vida sin escuela y mira nosotros así, pero realmente cuando lo ven en la realidad pues es otra cosa, o sea, es como un poquito como en la televisión, te ponen una cosa en la televisión y en la realidad a veces es otra totalmente. Claro. Entonces sí queremos ser así como lo más explícitos posible para que se den cuenta de realmente cómo nuestros hijos llevan a cabo esa parte de la socialización. Sí, y en base a la experiencia, también compartirles que al menos yo lo comento con mi esposa y lo queremos comentar, no optamos por filosofías, ideologías o metodologías o ideas que están preestablecidas afuera, llamadas homeschool o onschool o unschool, como se le llame. ¿Por qué? Porque lamentablemente algunos son ortodoxos, otros ultra ortodoxos, otros heterodoxos en este asunto de la escuela, ¿verdad? Yo he notado, por ejemplo, que hay desde los que se llevan la escuela a la casa con horarios y hasta, dice mi esposa, hay movimientos que hasta uniforme les ponen y están en la casa y en su sillita y en su pupitre o lo que sea, hasta con el timbre, ¿verdad? Para que salgan a correr y comer su torta, tal vez, bueno, a lo mejor no. Eso no sé, pero con uniforme sí. Pero lo estoy diciendo así como que creen sí, que escuela en casa es simplemente lo sacas de la institución del gobierno y lo metes a tu institución. Sí, literal. Y hay, por otro lado, de los que dicen nada, de nada, de nada, así como que le caigan del cielo las letras y los números, ¿no? Entonces no estamos metidos en esas tendencias, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es lo que mejor funcione en nuestro entorno, nuestra familia, con nuestros hijos, dándoles, por supuesto, incluso muchos, y eso es algo que quiero mencionar, no le estamos diciendo para nada no a toda la escolarización, porque al final de cuentas, aunque nunca han pisado nuestros hijos un plantel, no han ido ni siquiera para curiosear, que tienen el interés de pronto de conocer. Finalmente tenemos libros, tenemos lapiceros, tenemos cuadernos, diccionarios, tenemos la enciclopedia, ya saben, o sea, no somos anti, ¿verdad?, literatura, no somos anti ciencia ni anti tecnología, no, ni queremos eso para nuestros hijos, ¿verdad? Sino usarlo a nuestro favor. Usarlo a nuestro favor, usarlo bien y saber en qué momento y qué cosa. Entonces, ni tampoco queremos aquí horarios, ni así, ni tampoco decimos, que aprendan como sea. No, porque a veces van a tener su necesidad de aprender, a veces van a tener necesidad de llevarlos a una biblioteca, que han empezado una biblioteca, que han abierto un libro de ciencias, que han abierto un libro de ciencias naturales, de arquitectura, de todo, lo han hecho. Y eso es parte de la escuela.
parte de la metodología y no estamos en enemistad con eso. Al menos la que nosotros hemos adoptado, porque como dijiste hace rato, hay muchas formas, lo vamos a ir comentando y eso es lo que nosotros hemos tomado como recurso. Claro, entonces eso es algo que ya hablaremos también más adelante, cómo se dan las cosas, cómo enseñan allá, pero el punto pues importante es entender que sí hay esta necesidad de acercarles el conocimiento, porque tampoco, aunque podríamos decir estudiar en casa tiene ciertos beneficios, porque pueden estudiar según sus necesidades, según sus intereses, y hasta se pueden aventar medio libro que llevan en un año ya fuera aquí en la casa, a lo mejor una semana sí, pero tampoco estamos afanados de que sean bibliotecas caminantes, ¿verdad? Tampoco queremos que sean así unos sabiondos, unos así, ¿verdad? Con la cabeza hinchada de conocimiento, tampoco, sino lo que vayan necesitando, lo que vayan requiriendo. Hemos aprendido que nada como cuando preguntan, están preparados para aprender. No les puedes meter algo que no están preguntando, que no tienen interés, que es lo que lamentablemente pasa en las escuelas. Sí. Abran su libro ahí, vamos a leer y memorizar, tiene que aprenderse para el examen. Y ahí están, forzosamente, cuando el niño quiere saber otra cosa en ese momento, ¿no? Etcétera. El caso, pues, es de que, como introducción, es ver en qué sociedad vivimos, cuáles son sus requerimientos, cómo se ha desarrollado, cómo han cambiado las cosas del campo a la ciudad, la tecnología, cómo esto va a seguir avanzando, cuáles son las áreas que tenemos a nuestro alrededor. También algo que mi esposa a lo mejor ya ha dicho antes, seguramente hay una clase sobre las inteligencias, saber entender a nuestros hijos, cuáles son sus capacidades en el sentido de cuáles son sus inclinaciones, sobre qué área, sus habilidades, ¿no? Sí, porque nosotros vivimos en una generación, al menos yo, que soy de los 70s, tal vez antes, de los 60s, y ustedes saben cómo se ha seccionado, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial para acá, de los baby boomers hasta los centennials, todas esas generaciones y todo lo que se habla. Pero nosotros fuimos de la generación, al menos yo, en donde casi los padres imponían, es que quiero que seas doctor. Ya están muchos hijos siendo doctores y nunca fueron doctores y terminan siendo taxistas, ¿no? O a lo mejor sí son doctores, pero por la imposición, no por vocación. Entonces, porque se desconocía también esto, de que hay diversidad de inteligencias y obviamente no vas a ser de un hijo médico porque el papá quiere que sea médico, porque a lo mejor el muchacho está bien metido en la ingeniería, ¿verdad? O le encanta la arquitectura, o quiere meterse hoy día con tantas áreas a la robótica o al ciberespacio, yo qué sé, ¿verdad? Y tenemos que saber entender a nuestros hijos sobre esto, ¿no? Porque hoy día las posibilidades son muchas. Y además pues las herramientas están para usarse de esta forma, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a concluir por ahora. Queremos que esto sea un preámbulo, una introducción a toda la información que queremos compartir con ustedes. Queremos irnos o tratando de irnos por temas para que sea práctico también para ustedes el encontrar la información, incluso compartirla, porque yo sé que muchas de las personas que van a estar viendo esta serie de videos pues ya a lo mejor conocen sobre el tema, pero les quieren compartir a otros y quizás porque ellos no lo saben cómo explicarlo, cómo desarrollarlo o cómo expresarlo, y si les sirven estas aportaciones para las personas que tienen curiosidad, que les han preguntado, pues se lo puedan compartir, y queremos que sea pues lo más práctico y sencillo posible, pero sí muy real. O sea, muy, muy real. Queremos ser bien realistas y por eso estamos hablando desde nuestra experiencia. No estamos hablando de algo que leímos, estamos hablando de algo que practicamos. Entonces esperamos que pueda ser un aporte para ustedes de beneficio, y por favor háganos llegar sus preguntas para a lo mejor ir tomando una secuencia, ¿no? Y en base a sus preguntas irlas ligando. Por ejemplo, las que nos surjan a raíz de este video, las vamos a tomar en cuenta para realizar el siguiente video y así irlo desglosando en base a sus inquietudes para tener un orden también, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo en el que nos acompañaron y nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta luego.